Dios le bendiga, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a seguir, hermanos, con las doctrinas, con la doctrina de Dios. ¿Okay? Estuvimos viendo la semana pasada los atributos morales de Dios. ¿Okay? Y uno de esos que vimos fue que Dios es santo. ¿Okay? Su santidad. Vimos cómo los creyentes son santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio somos santificados. También vimos, hermanos, de que debe haber práctica de la santidad en la vida de nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, también vimos que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Entonces, hermanos, tomando esto en cuenta, hermanos, vamos a seguir y vamos a ir con otro atributo moral de nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, para empezar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te queremos, Señor, te quiero pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Quiero pedir perdón, Señor, si no te honré, Señor, si no te di las gracias, Señor, en esta semana, Señor. O en este día, Señor. Te pido perdón por eso, Señor, y te ruego, Señor, que usted, Señor, pueda obrar el día de hoy, Señor, en este estudio. Que podamos aprender más de usted, Señor, para poder honrarle mejor, para saber también, Señor, que estamos honrando al verdadero Dios, al Dios de la Escritura. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor, y bendice a los que van a estar, a los que escuchen, Señor, a los que estén estudiando en este momento, Señor, aquí conmigo, Señor, juntos aprendiendo de ti, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y así, hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a ver el próximo atributo moral de Dios. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Salmos 119, 137. Salmo 119, 137. Vamos a ver ahí, hermanos, y vamos a empezar con ese versículo. ¿Okay? Salmo 119, 137. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. Dice así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Ok? Una vez más dice: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Ok? Vamos a estudiar, hermanos, el siguiente atributo moral, donde Dios es justo. ¿Ok? Dios es justo. Esto quiere decir, hermanos, que Dios es recto en todo lo que Él hace. Siempre obra con justicia, ya que es santo, tiene que ser justo en todo porque no puede equivocarse. ¿Ok? Dios no se puede equivocar. ¿Ok? Y Él es justo en todo. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí también, hermanos, a Salmos 145, 17. Salmos 145, 17. 145, 17. ¿Okay? Ahí es delantito, hermanos. Salmos 145, 17. Dice ahí: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Misericordioso en todas sus obras. ¿Okay? Dios es justo, hermanos. Y debemos confiar esto. Debemos confiar, hermanos, que Dios es recto y justo en todo lo que Él hace. Y debemos confiar en esto, hermanos, porque muchas veces, hermanos, en nuestra vida pasan situaciones o pasamos por circunstancias donde no sabemos por qué pasan las cosas. Pero sabemos, hermanos, que Dios es justo y que Dios permite las cosas por una razón. Y esto, hermanos, es lo que debemos confiar nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos debemos esperar en Dios, porque Él sabe lo que hace. Si pasa algo en nuestra vida que no conviene para nosotros, según nosotros,
Entonces, hermano, nosotros debemos orar a Dios y pedir por misericordia, porque Él va a juzgar de acuerdo a su justo juicio. Y Dios es así, hermanos, Dios es justo y debemos confiar en su justicia. A veces oramos, hermanos, y posiblemente estemos constantemente cuestionando a Dios, que por qué pasó esto, por qué murió esta persona, que por qué esto. Hermanos, debemos confiar en nuestro Dios. Claro que tenemos que orar y intervenir, hermanos, por los otros hermanos, por las personas de este mundo. Claro que tenemos que orar, pero debemos confiar en el tiempo y en el juicio que Dios ha hecho en ese momento. Entonces, hermanos, Dios es justo y debemos confiar. Así también, hermanos, como confiamos que Dios es santo y que Dios no puede ser tentado por el mal. Y todo esto, hermanos, debemos confiar también nosotros, hermanos, en su justicia. En su justicia. Dice en un versículo, hermanos, no recuerdo en este momento, pero dice en un versículo de la Biblia, mía es la venganza. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos estar peleando en la calle, no debemos estar peleando con la gente, hermanos. Simplemente debemos orar por ellos, para que Dios, hermanos, por medio de su justicia, que Él obre. Posiblemente esa persona va a aceptar a Jesús como su Salvador. Y nosotros no debemos ser tropiezo al juicio de Dios o lo que Dios va a hacer, y ser tropiezo a alguien por estar peleando o alegando con esas personas. Entonces, hermanos, debemos confiar que Dios es justo. Nos libraríamos, creo yo, hermanos, de tantos problemas mentales, psicológicos, si nosotros confiáramos en la justicia de Dios. Incluso, hermanos, nos podríamos estar hasta librando de depresiones, de que esto me pasó en el pasado, de que esto por qué pasó así y esto. Hermanos, no perdamos el tiempo en eso. Dejemos que Dios, que es justo, trate con eso. Nosotros debemos solamente orar a Dios y poner todo en las manos de Dios, porque realmente creemos, hermanos, de que Dios es justo y Él va a obrar de la manera que Él quiere obrar. Y la manera, hermanos, déjeme decirle que la manera que Dios hace justicia es la mejor que puede haber, porque Él es Dios, Él es justo, Él no se va a equivocar. Semana pasada, hermanos, vimos que Dios es santo. Dios es bueno, hermanos. Él no puede ser tentado por el mal. En otras palabras, hermanos, Él va a obrar a su justicia con santidad. Entonces, hermanos, debemos confiar en Dios, en que Dios es justo. Ahora, hermanos, vamos a ver en la Escritura cómo Dios manifestó su justicia. ¿Ok? Cómo Dios manifestó su justicia. ¿Ok? Y vamos a ir, hermanos, a Salmos. Y vamos a ir, hermanos, Salmos 11. Salmos 11. ¿Okay? Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 11, versículo 4. Salmos capítulo 11, versículo 4 al 7. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Hermanos, sus ojos ven. Sabemos que Dios, hermanos, cuando estudiamos acerca de sus atributos naturales, sabemos, hermanos, que Dios es omnisciente, omnipotente, y Dios, hermanos, omnipresente, y que Dios está en todo lugar, hermanos. Dios todo lo ve. Él todo lo ve, hermanos. ¿Ok? Entonces dice aquí, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe nuestro corazón. Él cuando obra, hermanos, cuando Dios obra con justicia, porque Él sabe cómo nosotros estamos viviendo, y Él sabe, hermanos, los deseos de nuestro corazón. Entonces, cuando Dios hace un juicio sobre algo, es porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer este justo juicio. ¿Ok?
Dice aquí, hermanos, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. ¿Ok? Y qué interesante, hermanos, cómo Dios nos prueba, hermanos, para nosotros mismos darnos cuenta si estamos con Él, si creemos en Él, si realmente somos fieles. Dios, hermanos, no nos prueba para saber Él si somos fieles. Porque Dios ya conoce nuestro corazón. Porque Dios ya miró nuestra vida. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces, si nos está probando a nosotros, hermanos, o si lo prueba a usted, es porque sabe que usted puede pasar esa prueba. Es para que usted se dé cuenta si usted está sirviendo a Dios con fidelidad o no está sirviendo a Dios con fidelidad. Y entienda muy bien esto, hermanos. Dios no nos prueba para que Dios sepa de qué está hecho nuestro corazón. No, Dios ya lo sabe. ¿Okay? Dios ya lo sabe. Muchas veces, hermanos, Dios prueba, como por ejemplo Job. Dios sabía que Job era un hombre recto. Dios sabía que era un hombre fiel, un hombre de oración. Él ya sabía eso. Dios ya sabía que Job honraba a Dios. Ya sabía. ¿Pero por qué lo probó? Le probó para que Job se diera cuenta y conociera más de su Dios. Y no nomás eso, sino que Dios le quería bendecir. Y la forma en que nosotros, hermanos, podemos dejar que Dios nos bendiga es por medio de esas pruebas que nosotros pasamos. Entonces, hermanos, si Dios manda una prueba a nuestra vida y nosotros estamos seguros de que es una prueba y no una consecuencia, entonces, hermanos, nosotros debemos estar seguros de que Dios permite que nosotros vamos a pasar por esa prueba para Él bendecirnos. Nosotros miraremos la luz al final de ese túnel. Entonces, hermanos, a diferencia también, hermanos, déjenme decirlo, a diferencia que una consecuencia es diferente. La consecuencia, hermanos, muchas veces es por causa de nuestro pecado o un error que nosotros cometimos. Y en ese caso, gracias a Dios, la salida sería nosotros, hermanos, confesar nuestro pecado y apartarnos de él para alcanzar misericordia. También, hermanos, confesar también, hermanos, nuestro pecado y confiar en que tenemos un abogado para con Cristo que nos va a perdonar y seguir adelante, hermanos. ¿Okay? Esta está en 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿Okay? Si nosotros hemos fallado, hermanos, en algo y hay una consecuencia que estamos viviendo, bueno, pues ahí está la consecuencia, pero dejemos que Dios obre y nos ayude a salir de eso. ¿Okay? Es muy diferente, hermanos, a la prueba que nosotros estamos pasando. Es muy diferente a lo de Job. Job no estaba pasando por consecuencias. Job estaba pasando por pruebas y Dios le bendijo. ¿Ok, hermanos? Es muy diferente eso. Dice aquí, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma, ¿los qué? Los aborrece. ¿Ok? Entonces, hermanos, dice aquí, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces Dios aborrece la maldad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo, actúa con justicia y aborrece y va a castigar al malo. Claro que sí, hermanos, porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Dios es justo, hermanos, de que no nos pudo solamente perdonar sin que hubiera un hecho de justicia. Entonces, Dios, hermanos, mandó a su Hijo Cristo para que toda la justicia y la ira de Dios cayera sobre su propio Hijo. Tenía alguien que morir. Tenía alguien que pagar por el pecado de nosotros. ¿O sería nosotros que teníamos que pagar por nuestro propio pecado? ¿O Él mismo proveyó una salida para nosotros en su Hijo Jesucristo?
y el castigo cayó sobre él. Y esa, hermanos, es la confianza que nosotros tenemos, en que la ira de Dios ya no se va a manifestar en nosotros, sino ya lo hizo en su Hijo Jesucristo. Y nosotros que hemos sido cubiertos por ese sacrificio que Dios Padre nos proveyó, entonces nosotros, hermanos, ya no hay ira para nosotros. Pero Dios tuvo que ser justo. Y no solamente decir, bueno, son pecadores, no le hacen, no hay problema. Yo voy a estar con ellos y voy a hablar con ellos y voy a salvarlos sin que ellos no tengan que preocuparse por nada. No, Él tuvo, hermanos, que entregar a su propio Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entregó a su propio Hijo? Porque Él demandaba un sacrificio por el pecado. Él demandaba, hermanos, que la ira cayera sobre el pecado. Y lo hizo en su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios no miente, hermanos. Y Él tenía su plan. Él fue fiel durante todo este plan de salvación para con nosotros, para la humanidad. Pero algunos, hermanos, todavía rechazan eso. Algunas personas en este mundo todavía rechazan ese sacrificio. Y sobre ellos, hermanos, dice la Biblia que Dios aborrece la maldad de ellos. Dice aquí, hermanos, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Versículo 6, fíjese lo que dice. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será porción del cáliz de ellos. Entonces, hermanos, Dios va a obrar con justicia. Claro que nosotros no queremos, hermanos, de que Dios obre de esa manera sobre las personas. Pero Dios tiene que actuar con justicia. Dios proveyó un camino que no nos cuesta nada. Un camino que solamente, hermanos, es creer en el Señor Jesucristo y dejar que Dios obre en nuestra vida, hermanos. Dios proveyó la fe en nosotros. Dios nos abre el entendimiento para nosotros aceptar a su Hijo Jesucristo. Él lo hace todo, hermanos. Incluso Él produce entendimiento en nosotros para voltear a Él. Él lo hace todo, hermanos. Incluso el dejarnos para con Dios. Él santifica nuestra vida cada día. Entonces, a nosotros, como quien dice, hermano, no nos cuesta nada. Lo único que nos cuesta es someternos a Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Y si somos salvos, hermanos, el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos enseña la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Incluso eso, hermanos, Él nos da toda la herramienta para usarlas, para vivir en este mundo, para agradarle a Dios. Pero aquí, hermanos, por eso digo, hermanos, que no es natural, no es normal que un cristiano esté viviendo como si no existiera Dios, como si no existiera la santidad, como si no existiera reglas, como si Dios no hubiera puesto mandamientos. No es natural que una persona viva así, porque Dios provee todo, hermanos, en los que somos salvos. Ahora, no somos perfectos, hermanos, pero vamos perfeccionándonos en Él poco a poco. ¿Cómo nos perfeccionamos en Él? Él nos perfecciona en Él mismo, porque Él lo hace todo, hermanos. Confiemos en Él, sometámonos a la voluntad de Dios, porque confiamos de que Él es un Dios justo. Él es un Dios justo. Dice aquí, hermanos, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, Dios siempre castiga el pecado. Dios siempre castiga el pecado. ¿Okay? Dios, hermanos, castiga la maldad. Él castiga la maldad. Incluso, hermanos, su pueblo, ¿cuántas veces fueron ellos vencidos, hermanos, desterrados de la nación, hermanos, en la cual Dios les había dado a ellos? ¿Cuánta gente no murió por causa del pecado?
Entonces, claro que Dios quiere darle al pueblo de Él, al pueblo de Israel, quiere dar a la iglesia, quiere darnos a todos nosotros, nos quiere dar bendición y tiene un propósito para todos nosotros, claro. Pero al mismo tiempo Dios es justo y debe castigar la maldad, hermanos. Gracias por su misericordia, pero la misericordia, hermanos, se adquiere por medio de nosotros confesar nuestras maldades a Él para nosotros alcanzar esa misericordia de Él, para que sigamos caminando en ese camino que Dios quiere que caminemos, que es su voluntad. Hermanos, nos conviene caminar en su camino. Sabemos que Dios es justo y confiamos que Él es justo. Entonces sabemos que al final, hermanos, de nuestra vida, Él es justo y Él va a obrar conforme Él había dicho. Y estaremos morando con Él. Porque Dios no miente, hermanos. Él tiene algo para nosotros. Dios, hermanos, también castiga la rebelión. Castiga la rebelión. Vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló contra Dios con ídolos. Podemos pensar, hermanos, algo tan sencillo nosotros que nos dijeran a nosotros, bueno, no pongas ídolos en tu casa, no pongas ídolos en tu ciudad y posiblemente pensemos que eso es fácil, hermanos. No poner estatuas, no poner imágenes, no poner este tipo de cosas, hermanos. Pero nosotros, hermanos, solamente por idolatrizar algo o a una persona más que a Dios, eso es idolatría, hermanos, eso es rebeldía. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos que debemos ir a la iglesia y no vamos? ¿Cuántas veces, hermanos, se nos dice que nosotros, hermanos, demos a Dios lo que es de Dios? Demos nuestra vida a Dios. ¿Cuántas veces se nos ha dicho y cuántas veces sabemos ya eso, hermanos? Y nosotros no lo hacemos. ¿Cuántas veces, hermanos, muchos cristianos han escuchado la voz del Espíritu Santo que les dice, no hagas esto y no tomes y no andes fumando, y todavía fuman, todavía toman? Hermanos, entiendan, Dios es justo y Él va a obrar con justicia. Él sabe. Miramos que dice la Biblia, hermanos, que sus ojos están puestos sobre toda la humanidad. Él examina los pensamientos, Él examina el corazón de todos nosotros. Entonces, hermanos, no crean, hermanos, que Dios no va a actuar con justicia. Yo cuando pienso, hermanos, de que Dios mira mi pecado o mira mi mal pensamiento y digo, ay, Señor, el Señor es justo y va a obrar. Yo tengo que hablar con Dios y decirle, Señor, yo sé que eres justo, pero también apelo a tu misericordia. Pero la rebelión, hermanos, los rebeldes son las personas que saben lo que tienen que hacer, hermanos. Saben que tienen que pedir perdón a Dios. Saben que tienen que estar leyendo la Escritura. Saben que tienen que ir a la iglesia, hermanos. Saben todo esto, hermanos. Y aún así, hermanos, no lo hacen. Eso es rebeldía, hermanos. Porque saben hacer lo bueno, hermanos, y no lo están haciendo. Hermanos. No, y otra cosa, hermanos, no detenga sus bendiciones. No las detenga. Dé a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios al tiempo de Dios. Yo, hermanos, gracias a Dios, hermanos, porque nos ayudó un poco el estímulo de que mandó el gobierno. Llegó el estímulo, hermanos, llegó ese dinero. ¿Y qué cree que lo que hicimos? Luego agarré mi diezmo, luego agarré mi ofrenda, agarré todo lo que tenía que dar, todo lo de Dios, hermanos, lo puse en un sobre y lo llevé a nuestro tesorero. Lo llevé porque yo estoy consciente de que yo no puedo esperar y detener la bendición de Dios. Yo no puedo, hermanos, estar esperando y decir, bueno, yo voy a gastarme todo esto y ahí voy a apartar el diezmo y lo voy a dejar. No, hermanos, se está deteniendo la bendición de Dios.
Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, hermanos, muchas veces. Una vez, hermanos, la esposa de un pastor, hermanos, dijo, bueno, no me acuerdo cuál era la situación de ella, hermanos, y ella dijo, bueno, en este tiempo no voy a poder asistir. Creo que era alguna enfermedad o un embarazo, no recuerdo en realidad, hermanos, pero era algo en la cual ella tenía que estar en casa. Entonces, no sé cómo estuvo, hermanos, pero ella guardó su diezmo y guardó su ofrenda. Y dijo, bueno, lo voy a dar. Y por un mes, hermanos, estuvo guardando todo un mes de diezmo y ofrenda. Y sí lo guardó, realmente sí los guardó. Y en ese mes, hermanos, salieron, después del mes, salió y preparó todo en la iglesia, con su esposo el pastor, prepararon todo en la iglesia y los hermanos ahí estaban. Entonces la hermana dijo, bueno, yo voy a regresar, voy a agarrar mi diezmo y todo porque ya va a empezar en un rato el servicio. Llegó a su casa, hermanos, y se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Y miró su casa, se habían metido a robar. Y buscó el diezmo, su ofrenda y todo esto, hermanos, y se lo habían robado, junto con otras cosas materiales que tenía ella en su casa. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros detenemos. Dios nos los da, hermanos. Dios nos da la economía para que nosotros seamos conductos, hermanos. Si Dios me da un dinero hoy, Dios pone en mi corazón apoyar a alguien o ayudar a alguien, por eso Dios te lo dio. Dios te da dinero, hermanos, te da lo económico y te dice, bueno, entonces ya me lo dio. Y Dios dice, te lo estoy dando y te estoy poniendo en tu corazón que es para este misionero, que es para este pastor, que es para esta persona, y no lo está haciendo, lo está guardando. Y Dios lo está dando, se lo está dando por la razón de que usted sea un conducto para dar. Pero al momento, hermanos, en que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si un misionero está orando por una situación y esa situación se tiene que arreglar y ya. Y Dios le da dinero, le da una bendición económica a alguien. Y ese alguien dice, ya me llegó una bendición y pues aquí lo voy a tener. El misionero, hermano, está pasando la situación en ese momento, mientras aquella persona está tranquila o tranquilo, perdiéndose la bendición. ¿Usted cree que Dios va a darle a esa persona otra vez? No, mejor va a usar a alguien que automáticamente, cuando llega bendición, automáticamente da lo que debe de dar a Dios. Y es por eso, hermanos, que muchas personas se pierden la bendición. Hermanos, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy misiones, hermano, y yo soy pastor. Yo soy pastor, hermanos, es mi responsabilidad dar también a la obra de Dios. Entonces, hermanos, no se crea que todo va al pastor. No, hermanos, nosotros tenemos a alguien que recoge ese dinero. Y ese dinero, hermanos, se usa para la iglesia y lo demás, hermanos, se pone en el ahorro. No crea, hermanos, que yo estoy exento de diezmar, de ofrendar, de dar misiones y templo o cualquier otra cosa que yo vaya a dar. Me llega dinero a mí, hermanos. Yo tengo que cumplir con mis responsabilidades económicas con Dios. Tengo misioneros, hermanos. Tenemos que pagar renta en la iglesia. Yo estoy consciente de eso, entonces yo tengo que dar. Es mi responsabilidad. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque yo quiero ser fiel en dar. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo y sé que Él va a obrar en esto con justicia. Porque Dios es bueno, hermanos. Ahora, Dios siempre castiga el pecado, Dios castiga la maldad, incluso la rebelión, hermanos. A veces nos rebelamos
O a veces, hermanos, pecamos sin estar conscientes de que hemos pecado. Es por eso que es necesario que siempre oremos a Dios, hermanos. Cada mañana, levantarnos en la tarde o en la noche, hermanos, orad a Dios. Orad y pedir perdón, hermanos. Ahora, otra manifestación, hermanos. Primero, hermanos, la manifestación de su justicia. Dios siempre castiga el pecado, la maldad y la rebelión. Dos, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos ahí a Nehemías, hermanos. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 33. Nehemías 9, 33. 9:33. Dice aquí, hermanos. ¿Lo tienen? Nehemías 9:33. Dice así: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho ¿qué? Lo malo. Aquí, hermanos, Esdras empieza a leer ahí la ley y empieza a darle la forma que el pueblo pueda entender. Y ellos empiezan a escuchar la palabra de Dios y ellos empiezan a reconocer de que lo que ellos recibieron, del castigo que ellos han recibido, de que Dios ha sido justo en eso. Pero también ellos también saben, hermanos, como Nehemías también, ahí cuando empieza el libro de Nehemías, hermanos, habla acerca de que, claro, sí, Dios nos va a castigar, nos va a disciplinar por todo lo que el pueblo ha hecho. Pero también dice Nehemías que Dios guarda ¿qué? Su pacto con su pueblo. Entonces Dios es justo y debe castigar y debe disciplinar a su pueblo. Pero el propósito, hermanos, es traerlos para atrás, para que vuelvan con Dios y Dios les pueda bendecir. Y ellos, hermanos, estaban aceptando la justicia de Dios, porque ellos se habían rebelado en contra de Dios. Y ellos se dieron cuenta, hermanos, que ellos estaban pecando cuando ellos, hermanos, empezaron a escuchar la palabra de Dios. Aquí está, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que merecíamos ser disciplinados, la forma en que nos disciplinó Dios, porque nosotros estamos entendiendo la escritura cuando Dios habla aquí, hermanos. Si nosotros, hermanos, no estamos leyendo la escritura, si nosotros, hermanos, no estamos escuchando palabra de Dios, entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos siendo disciplinados por un Dios justo. Y lo que vamos a estar cuestionando es, ay, ¿por qué? Y muchas personas dicen Diosito. Hermanos, deje esa palabra de Diosito. Dios es grande, digno de toda alabanza, de suprema alabanza. Él es Dios. Diga Dios, diga Jehová de los ejércitos. Diga el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No le diga Diosito, porque no tenemos un Diosito, hermanos. Tenemos un Dios grande, poderoso. No le faltemos el respeto de esa manera a nuestro Dios. Pero nos enteraremos, hermanos, de que Dios nos está disciplinando, porque así lo dice su palabra y es la forma que Dios trata con su pueblo desde el inicio, desde Adán y Eva. Desde ahí Dios practicó la justicia, pero siempre dio una salida. Porque Él es justo, hermanos, porque Él es bueno, porque Él sabe que muchas veces nosotros somos como los animalitos, hermanos. A veces estamos inclinados hacia el mal y Dios sabe que estamos inclinados hacia allá. Por eso es que Dios nos dio al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino a morar. Nuestro consolador, hermano, nuestro paracleto, nuestro ayudador. Él vino a ayudarnos porque nosotros solos no íbamos a poder. Porque Él es justo, hermanos. Él es justo.
Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, ay, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Al leer la Escritura. Lea la Escritura. O es una prueba o es una consecuencia de nuestro pecado. Dios tiene que obrar. Dios tiene que disciplinar. La manifestación de su justicia, hermanos, es que Dios debe castigar el pecado, la maldad y la rebelión. Pero también, hermanos, Él es justo y cumple con sus promesas. Porque Dios nos perdona de acuerdo a sus términos. Dios dice, yo lo voy a perdonar si ustedes vienen a mí. Vengan, pongámonos a cuentas y yo lo limpiaré. Confiesa tu pecado, apártate de él y alcanzarás, ¿qué? Misericordia. El que confesara su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo. El justo. Él proveyó un camino. Pero también, hermanos, si nosotros no vamos por ese camino que Él ya proveyó para perdonarnos, entonces solamente vamos a ver pura disciplina, disciplina y disciplina. Porque no hemos entendido. Pero Dios es justo, hermanos. Por eso pasan las cosas, porque Dios es justo. ¿Por qué pasó, hermanos, esto en Estados Unidos? ¿Por qué está pasando? ¿Usted cree que Dios no sabe que está este virus el coronavirus y todo esto? Dios sabe. Dios todo lo ve. Dios lo permite. El diablo, los demonios, los ángeles, lo que sea. Nadie puede hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Ni el hombre, menos el hombre. Nadie puede hacer. Dios lo permite por una razón. Él sabe. No cuestionemos ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y que de casualidad pudo haber sido esto y pudo... Hermanos, deje que Dios obre. Vengamos a Dios nosotros. Sabemos que Él es justo y Él obra con justicia. Entonces confiemos de que todo esto que está pasando es justamente hecho por Dios. Permitido por Dios, disculpe. Permitido por Dios. Solamente pido, hermanos, que aprendamos de todo esto que está pasando en el mundo. Pido a Dios, hermanos, que nosotros mismos, hermanos, podamos acercarnos más a Dios y los que no conocen a Dios, que se puedan acercar a Él. A mí no me preocupa el por qué Dios lo está haciendo. Porque Dios es justo. Yo no me tengo que preocupar por eso. Dios sabe. Él es justo. Él sabe por qué lo permitió. Él sabe eso. Yo me voy a preocupar en qué tengo que hacer yo para cambiar, para mejorar mi vida, mi relación con mi Dios y con los demás. Eso es mi preocupación. Y dejar que Dios se preocupe por lo que Él está haciendo y está permitiendo. No sé, hermanos, el hombre pudo ver, dicen algunos que China en un laboratorio se le escapó el virus, dicen otros que fue por animales, y hay tantas teorías y conspiraciones y todo eso. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que Dios lo permitió y Él sabe por qué. Es todo. ¿Qué necesito hacer yo? Cambiar mi relación con mi Dios, o mejorar mi relación con mi Dios y mejorar mi relación con los demás. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Y Dios cumple su promesa, hermanos. Dios cumple. Esperamos su venida. Esperamos, hermanos, su gloriosa venida. Él cuidará de nosotros, hermanos. Él cuidará de nosotros. Y si uno de nosotros, hermanos, se enferma por este coronavirus y muere, hermanos, la promesa ahí está. La promesa gloriosa de nuestro Señor. Que estaremos con Él y moraremos con Él para siempre, por la eternidad. Oh, hermanos, creo que la vida en el cielo, hermanos, es mucho mejor de la vida que tenemos aquí en la tierra. Pero por lo pronto, sabemos que Dios es justo y Él nos tiene aquí por algo. Sirvamos de todo corazón, hermanos, sirvamos a nuestro Dios. Dios perdona, hermanos, y justifica a las personas que se arrepienten y reciben a Cristo Jesús como su Salvador. Cristo fue castigado en la cruz por sus pecados y por mis pecados, hermanos. Él llevó los pecados en su espalda. Él cargó los pecados de nosotros. Entonces Dios puede perdonarles
y no perder su justicia. Dios nos puede perdonar sin perder su justicia. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice aquí, hermanos, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Dice aquí, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios, fíjese, se revela. La justicia de Dios se reveló en el Evangelio. En otras palabras, hermanos, la justicia de Dios se reveló en castigar a su propio Hijo. Pero no solamente en eso, sino que lo resucitó para nosotros, hermanos, tener esta esperanza. Entonces dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se reveló. Se revela, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. En el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la justicia de Dios se revela. Y por último, hermanos, Dios siempre recompensa a los fieles. Dios siempre recompensa a los fieles. Vimos, hermanos, aquí que Dios, hermanos, justo quiere decir que Dios es recto en todo lo que hace. Siempre obra con justicia. Sabemos, hermanos, que Dios manifiesta su justicia en que Dios siempre castiga el pecado, la maldad y la rebelión del hombre. Bueno, y de los ángeles también. 2. Dios siempre cumple sus promesas y sus propósitos, porque Él es justo, Él no miente. 3. Dios siempre justifica y perdona a las personas que se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador. Y se manifestó su justicia ¿en qué? En que Él fue justo y tuvo que castigar el pecado y lo hizo con su propio Hijo. Por amor a nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, hermanos, la justicia de Dios, hermanos, aún obrando su justicia, su juicio, aún así, hermanos, está involucrado su amor. Aún así, alrededor de todo esto, hermanos, está su santidad. Alrededor de esto, hermanos, está su amor, su misericordia. Eso lo vamos a ver la próxima vez, hermanos. Lo que viene siendo Dios es amor. Es otro atributo, pero eso lo vamos a ver la próxima vez que veamos aquí. El próximo estudio, disculpen. Ahora, último, hermanos, Dios siempre recompensa a los fieles. Hebreos 6:10. Y con esto terminamos, hermanos. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dios siempre recompensa a los fieles. Y vamos a leer, hermanos, 6:10 al 20. Hebreos 6:10 al 20 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿qué? Su nombre. Hacia su nombre, hermanos. Tengan muy presente esto, hermanos. Lo voy a volver a leer, fíjese. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos, hermanos, son los santificados, son los que han sido redimidos, han sido salvos, los que viven hoy en día y han sido salvos. No en la estatua que está allá en una iglesia. Esos no son santos, hermanos. Esos ya están con el Señor. Los santos, hermanos, somos nosotros que somos santificados por la sangre de Cristo, que aún estamos viviendo. Y aquí, hermanos, el escritor de Hebreos, hermanos,
Pablo está diciendo, mira, ustedes han servido en amor, me están sirviendo a mí por medio de amar y servir a los demás hermanos. ¿Ok? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. En otras palabras, lo que Dios está diciendo ahí, hermanos, es que nosotros no seamos perezosos, que sigamos adelante, amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, amando a los hermanos, sirviéndonos unos a otros, y que continuemos en eso, hermanos, para heredar las promesas. Dios nos bendice, hermanos, y nos va a seguir bendiciendo, pero nosotros tenemos que no ser perezosos y no olvidar lo que estamos haciendo, sino seguir adelante. Eso es fidelidad. Cuando nosotros, hermanos, aún las circunstancias, aún lo que creamos malo que pasa, aún así servimos a nuestro Dios, eso es fidelidad, hermanos, porque cualquiera puede servir a Dios en la iglesia, cualquiera puede servir a Dios cuando todo va bien. Pero la fidelidad se encuentra cuando nosotros vemos circunstancias difíciles y aún así, hermanos, somos fieles a nuestro Dios. Dios nos está dando aquí, hermanos, la esperanza, hermanos, de que heredaremos las promesas que Él había prometido. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y muchos conocemos, hermanos, la historia de Abraham y su esposa, hermanos. ¿Cuántos años tenían cuando Sara dio a luz? Imagínense. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, en otras palabras, su consejo, que Dios nos muestra sus promesas, porque esas no cambian. Inmutabilidad, hermanos, lo vimos también en otro estudio, quiere decir que Dios no cambia. Él lo que promete, lo cumple. Y está diciendo aquí que nosotros cuando juramos por alguien y juramos por esto, pero no es mayor de las promesas que Dios ha hecho. Porque nosotros somos olvidadizos, nosotros prometemos algo, prometo fidelidad, prometo dar mi diezmo, prometo dar ofrenda, prometo dar esto, prometo dar acá. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos olvidamos. Pero Dios es inmutable. En otras palabras, Dios no cambia. ¿Ok? Y dice, versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como, ¿qué? Precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjese lo que está diciendo Dios, hermanos. Nosotros tenemos seguridad. Él puso un ancla ahí para nuestra alma. Nosotros somos salvos por medio de su Hijo Jesucristo, que nos redimió, que nos salvó, que nos compró con su sangre, hermanos. Él fue, hermanos, se rasgó el velo, y ahora nosotros, por medio del sacrificio de Jesucristo, se rasgó el velo, y ahora nosotros podemos entrar esas puertas fueron abiertas, donde podemos entrar al lugar santísimo, hermanos. Podemos entrar a ese lugar santísimo y ya no hay una cortina ahí, hermano, puesta entre nosotros y Dios. Ahora ya podemos entrar nosotros, gracias a Jesucristo, y tener nuestra relación con nuestro Dios, el Dios de los cielos. Pero todo esto lo hizo, ¿sabe por qué? Porque Él es justo.
Porque Él es justo, hermanos. Por eso lo hizo. Porque Él promete bendecir a los fieles. Él prometió un Salvador. Y conocemos, hermanos, muchos de nosotros conocemos todas las circunstancias que pasaron desde Génesis, hermanos, hasta el Nuevo Testamento. Sabemos cómo el pueblo de Dios se rebeló. Sabemos cómo nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Sabemos cómo este mundo se ha rebelado en contra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque Dios castiga, aunque Dios disciplina, Él aún así, hermanos, ha cumplido su promesa de salvación. Él aún así trajo un Salvador. Trajo al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo se encarnó. El mismo Verbo, hermanos, se encarnó y se hizo carne. Vino al mundo y se encarnó, hermanos, en un cuerpo como nosotros. Siendo 100% humano, siendo 100% Dios, caminó en esta tierra. Murió por voluntad propia. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para mostrar la justicia de Dios. Y todo esto, hermanos, fue por amor. Si usted, hermanos, si usted, hermano, no ha tenido esa relación íntima con su Dios, si usted se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por usted, si usted piensa que Dios no mira lo que usted ha pasado, debe estar seguro de que Dios es justo. Debe estar segura de que Dios es justo. Y Él todo lo ve. Y Él recompensa a los fieles. Pero también Él disciplina a los que se han desviado. Pidamos a nuestro Dios que nos guarde. Que nos dé más confianza. Que nos traiga el recuerdo o que nos traiga memoria de que Dios es santo, pero que también Él es justo. Solamente así, hermanos, nosotros podemos acercarnos más a Él. Solamente así, hermanos, podemos quitarnos de todo ese estrés de esto que está pasando aquí en la tierra el día de hoy, del coronavirus. No hay necesidad de estresarse. No hay necesidad, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo ve. Un Dios justo. Oremos a Dios. Samuel, quiero que después de orar, le pagas la cámara, la transmisión. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Si usted está ahí en su casa, puede ponerse de rodillas. Y si no, puede hacer un altar ahí donde está usted. Y pidámosle a Dios perdón. Pidamos que Dios siga obrando en nuestra vida. Pidamos a Dios por fortaleza. Confiemos en nuestro Dios, porque Él es justo y Él sabe lo que permite y Él sabe lo que hace. Dejemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés, todo nuestro temor. Dejémoslos a Dios. No me canso de decir, hermanos, de que Dios es santo, pero que Dios es justo. Y dentro de su justicia obra la misericordia, obra el amor, su gracia. Confiemos en Él, dejemos nuestras cargas en Él. Todo problema que usted está pasando en este momento, pídale a Dios fortaleza. No es bueno, hermanos, que el cristiano esté viviendo con miedos. No es posible, hermanos, que nosotros como cristianos estemos viviendo en temor a este mundo, en temor a plagas, en temor a esto, cuando tenemos un Dios tan grande
que todo lo sabe, que todo lo ve, que está presente en todo lugar, que es santo, que es justo, que es amor. No es posible, hermanos, que nosotros estemos viviendo en temor. Temamos mejor al que debemos temer, que es a nuestro Dios. Él es, hermanos, digno de toda honra, de toda gloria, de todo respeto, de toda reverencia, de toda alabanza. Y especialmente, hermanos, en estos tiempos, de toda confianza. Confiemos en nuestro Dios, hermanos. Confiemos en que Él obrará en estos tiempos. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta tarde. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.